Hola a todos, bienvenidos. Queremos darle esta bienvenida al panel sobre vamos a conversar de la economía del conocimiento y la innovación como fuentes de impulso a la recuperación, la productividad y la competitividad. Tenemos un panel de lujo, estamos con Carolina Torrealba, Fernando Gentil, Álvaro Fischer, Juan Sutil y César Hidalgo, donde queremos conversar cómo vemos el desarrollo de tecnologías y compañías de base tecnológica es fundamental para mover a Chile hacia el desarrollo. Y el contexto actual que estamos viviendo, emergencia sanitaria, ha elevado el rol de la ciencia en la sociedad a todo nivel. Por lo que queremos reflexionar en conjunto sobre cuáles son nuestros aprendizajes, desafíos y la visión sobre cómo podemos promover y potenciar el camino hacia la economía del conocimiento. Así que bienvenidos todos. Y quizá para comenzar, junto con saludarlos a todos, quería preguntarles cómo han visto ustedes cuáles son estos problemas o desafíos y sobre todo cuáles han sido los aprendizajes en términos del rol de la ciencia y la tecnología de un país en el contexto actual de emergencia que estamos viviendo por COVID-19. Así que Carolina, si quieres partir tú. Hola Bernardita y al resto de los panelistas, por supuesto, y a todos quienes nos escuchan, muchas gracias por la invitación a conversar. Mira, yo creo que tal vez como sociedad lo que más hemos aprendido o nos ha quedado muy patente es esta tremenda dependencia del conocimiento que tenemos. A veces se nos olvida, a veces pensamos que podemos seguir así nomás, digamos. Y yo creo que esta pandemia nos ha demostrado una vulnerabilidad grande y al mismo tiempo que nuestra principal y única herramienta que tenemos frente a eventos inesperados y complejos como lo es una pandemia es el conocimiento. Y yo creo que un ejercicio bien interesante es hacerse, por ejemplo, la pregunta de cómo hubiésemos enfrentado esta pandemia 10, 15 o 20 años atrás. No estoy diciendo 100 años Absolutamente. atrás, 15 años atrás. Lo que ocurrió ha sido de una aceleración del conocimiento impresionante. Teníamos la secuencia en una semana, teníamos estructura completa en algunas pocas semanas y empezamos a trabajar en la vacuna casi simultáneo a la aparición de este virus en el planeta. Eso es algo impresionante. Entonces creo que el principal aprendizaje como humanidad tiene que ver con nuestra, o tal vez un recordatorio que cada cierto tiempo se nos aparece, ¿no? Pero con esta brutal dependencia que tenemos de hacer de nuestra sobrevivencia y de nuestro mejor manejo en el planeta, de la generación de conocimiento. Y tal vez como aprendizaje es que en tiempos de pandemia la aceleración de cómo este conocimiento se transforma y genera soluciones para la sociedad en general, para las instituciones, para las personas, para las industrias, para las empresas, ha sido a una velocidad impresionante y nosotros, mediante la articulación público-privado, mediante ponernos objetivos concretos que están demandados por esta urgencia, hemos logrado resultados que nunca antes habíamos logrado, siendo que todos los componentes estaban. Exactamente. Ahí quizás dándole el pase a César. César, ¿cómo lo has visto tú que estás ahora en Boston? ¿Cómo lo has visto un poco más de lejos de lo que has visto tanto allá como acá en Chile? Hola, mira, creo que hoy en día hay varios problemas que son bastante comunes y que no tienen que ver tanto con la geografía. Y estos problemas tienen que ver con una economía que está bastante dividida, donde hay personas que participan en sectores básicos de servicios y otras personas que participan en la economía del conocimiento. Y acá hay dos diferencias importantes que quiero resaltar, una como un desafío y otra como una oportunidad. En lo que son los desafíos, la economía del conocimiento, a pesar de que tiene muchas ventajas y es muy deseable, tiene el problema de que incluir a personas en la economía del conocimiento es algo que es mucho más lento que incluir a personas en sectores tradicionales. Si alguien tiene un restaurante y el restaurante empieza a ir bien, necesita contratar más meseros o más cocineros, son personas que uno puede contratar y que puede esperar que esas personas pasen a ser parte de esa actividad económica de manera productiva en una semana, 2 semanas, quizás un mes. Pero cuando uno trabaja en la economía del conocimiento y uno contrata a alguien, por ejemplo, yo tengo una empresa donde hacemos mucho desarrollo de software, uno contrata a alguien y esa persona muchas veces se va a demorar varios meses en aprender cómo funcionan las distintas partes del stack de software para que empiece a ser productivo. También como profesor universitario yo lo veo eso, uno contrata a un alumno en el primer año del doctorado
Y en ese primer año del doctorado, básicamente son muy poco productivos y yo digo, te dejan cuando finalmente saben hacer las cosas, que en el cuarto o quinto año del doctorado, cuando saben hacer las cosas, se gradúan, pero hay un periodo muy largo de aprendizaje. Entonces la economía del conocimiento tiene eso, de que sí, es muy valiosa, pero esa habilidad como de expandir el número de personas que participen en ella de manera rápida no es trivial, porque es mucho más difícil integrarse. Por otro lado, la economía del conocimiento también tiene unas propiedades distintas que se conocen bien en la literatura más académica, pero el conocimiento genera retornos crecientes en vez que retornos decrecientes. Y cuando uno tiene actividades que generan retornos crecientes, quiere decir que mientras más uno las hace, mejor le va al que tiene más experiencia, al que tiene más trayectoria. Esto genera tendencia a salirse de los equilibrios económicos, a que hayan básicamente fuerzas que tienden al monopolio. Piensa en Facebook, piensa en Google, ¿no es cierto? Mientras más personas usan Facebook, mejor es para Facebook. Esas externalidades generan retornos crecientes. Y cuando eso ocurre, también tenemos economías de que, por ser economías de conocimiento, van de manera bastante natural hacia la desigualdad, porque son economías que operan fuera del equilibrio, donde esos equilibrios son inestables. Entonces, en ese contexto también hay oportunidades, porque existen oportunidades de ser el primero o llegar temprano a un sector cuando hay países o grupos de personas que tienen la visión para entrar a un espacio antes de que ese espacio se ponga de moda, por así decirlo. Entonces yo creo que están esas dos cosas. Por un lado, hay oportunidades en la economía del conocimiento, si uno le pega el palo al gato, por así decirlo, y entra a un sector de retornos crecientes de manera temprana, uno tiene la oportunidad de generar algo de impacto global y que básicamente era muy difícil de hacer en las economías anteriores, donde había monopolios que eran más locales, de geografía y de otras cosas. Pero por otro lado también, en un país como Chile, donde quizás no hay muchas personas que están preparadas para muchas de estas tareas, este onboarding, esto de llevar personas dentro de las empresas, es más difícil porque la curva de aprendizaje es más larga. Entonces, ese desafío también es algo que yo creo que tenemos que tener en mente. Súper interesante, César. Y ahí, Juan, dándote el pase a ti, que justo mencionó César a las empresas. ¿Cómo lo han visto ustedes con todo lo que han estado haciendo, participando activamente también en esta crisis sanitaria actual desde las empresas? ¿Cómo ves un poco el rol de la ciencia en este proceso? Bueno, yo creo que es importante precisar que uno tiende muchas veces a confundir el conocimiento con la tecnología, y yo creo que son cosas que son carriles distintos y complementarios. Desde ese punto de vista, yo comparto que esta crisis es una oportunidad muy grande para muchas áreas de la economía y especialmente el desarrollo de esas áreas y esas empresas en función del conocimiento y la tecnología. ¿Y por qué lo digo? Porque la tecnología nos permitió, como dijo la Carolina, quizás hace 15 años atrás era impensable que esto iba a poder suceder, quizás nos hubiéramos estancado muchísimo más, pero hoy día, fruto de la tecnología y de la habilitación de la tecnología, pudimos seguir en el mundo del conocimiento. Y desde ese punto de vista, nuestra experiencia como confederación, como empresas o como colaboradores del sistema, sí pudimos colaborar en desarrollar conocimiento. De hecho, lo hicimos en conjunto con la Carolina en el Ministerio de Ciencia y con el ministro Cook en un fondo de tecnología y conocimiento, habilitando capacidad instalada para respiración mecánica en Chile, para el desarrollo de tecnología complementaria en medicina, como el plasma convaleciente, en el financiamiento que hemos hecho en conjunto con el Estado para financiar la fase 3 de una de las vacunas en Chile, y estamos también trabajando en condiciones que pudieran habilitar el día de mañana la posibilidad de laboratorios que pudieran producir o envasar vacunas que podrían permitir esto. Ahora, yo no lo limitaría solamente a la situación de la pandemia. Yo creo que es muy importante la economía del conocimiento en todas las áreas de desarrollo de la economía chilena, y especialmente pensando
en que Chile es un país exportador, donde las bases sólidas de la economía y de su empresa está en la mirada de la exportación, y es ahí donde el conocimiento y la tecnología en su conjunto nos puede permitir ser más productivos, avanzar tecnológicamente en los procesos, capacitar e incorporar capital humano a eso cada vez mayor, y permitir cosas tan simples como, por ejemplo, incorporar nuevas tecnologías como cobre verde a través de tecnologías que permitan que esa producción se realice, y también en otros ámbitos del conocimiento. Y pienso también que esta es una tremenda oportunidad para redefinir los sistemas de educación en función de la empresa y de la producción que ella va a tener. Y también, por último, que lo mencionó César, las condiciones habilitantes para que Chile las pueda tener. O sea, nosotros hoy día también hemos develado las grandes diferencias o desigualdades que significa tener acceso a esto, especialmente el acceso a Internet, especialmente ese acceso a la tecnología y el conocimiento. Súper interesante, Juan, y creo que es súper el punto que tú haces precisamente de cómo aprovechamos esta instancia y salir más allá de la pandemia. Es un poco precisamente lo que queremos reflexionar también, identificar cuáles serían esos pasos que vamos dando. Quiero darle el paso ahora a Fernando, que un poco también Juan lo mencionaba, Fernando, respecto de estas como condiciones habilitantes, ¿no? ¿Cómo lo han visto ustedes desde Corfo, de cómo un poco se ha sumado, no solo los académicos, ¿cierto? Que lo mencionaba Carolina respecto a esta instalación de laboratorios, ¿no? No solo las empresas a través, sino que cómo el ecosistema completo se ha ido sumando a este proceso. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, efectivamente, tal como lo decía César, la aspiración de transitar de una economía extractivista hacia una economía basada en el conocimiento es algo que ronda fácil 30 años en Chile. Pero afortunadamente no estuvimos de brazos cruzados estos 30 años. Algo hemos avanzado, y yo creo que producto de esos avances, esas instalaciones sistemáticas y constantes que hemos ido hecho al menos durante los últimos 15 años, nos ayudaron a salir bastante bien del paso, como decía la subsecretaria, de una capacidad de reacción de nuestro ecosistema de generación de conocimiento, como decía Juan, también se conecta rápidamente también con el tejido productivo, como por ejemplo en el caso de la vacuna. Antes de eso, estos retos que lanzamos cuando nos dimos cuenta que probablemente nos íbamos a ver desabastecidos de algunos elementos de protección personal o incluso de algunos mecanismos de testeo más rápido para poder pensar que hoy día, en un par de meses más o incluso en un par de semanas más, reactivar faenas productivas. Pero claro, volviendo ahora a cuáles han sido estos pilares habilitantes durante estos últimos 30 años o 15 años, efectivamente hicimos una separación y lo fuimos alimentando sistemáticamente, partiendo por el capital humano. Formación de capital humano, tenemos una larga historia de intervención, tanto en la generación de más capital humano altamente avanzado, también en la generación de conocimiento. También tenemos una larga historia y también muy buenos indicadores que han mostrado cómo Chile ha sido capaz de generar, de ser mucho más productivo en cuanto a la generación del conocimiento. Luego nos pegamos un pequeño salto, un salto cuántico hacia el empuje del desarrollo de tecnologías y la transferencia de tecnología, y luego de la innovación empresarial. Y hasta hoy día todavía persisten como ciertas distancias entre estos dos mundos, en los cuales hemos ido también producto de esta pandemia, alimentando un poco caminos o puentes entre estos dos mundos, ¿eh? Pero no, perdón, solo un poco ahí, entonces el rol ecosistémico, el que nos falta ahora de ir haciendo que todas estas instancias vayan conversando mucho más, pareciera, ¿no? No, es que yo creo que eso está ocurriendo, y eso fue en el fondo lo que ocurrió, como todo se aceleró en todas las intervenciones anteriores. Hablamos sí, de la aceleración de los tiempos, del desarrollo, del despliegue tecnológico. También se aceleró esta conversación. Un ejemplo el que mencionaba Juan recién en el desarrollo de vacunas.
también en cuanto a las universidades poniendo a disposición capacidad de manufactura. Y ahí hay un par de lecciones que yo me quiero colgar de la pregunta original, de lecciones que aprendí. La primera es que los paradigmas son igual de frágiles que nuestra economía ante las crisis, ¿verdad? Entonces hay paradigmas de tiempo que hoy día son distintos. Cuando hablábamos de largo plazo, 10 años, eso ya no es. Hoy día el largo plazo, por suerte, son 5, porque es muy difícil planificar más allá de 5 años. Otro paradigma que también yo creo que se nos enrostró, incluso de antes del COVID, durante el estallido social, que nosotros siempre hacíamos un fuerte acento, cuando hablábamos de la economía del conocimiento, en nuestras capacidades productivas, ¿no? Porque decíamos, bueno, la productividad va a generar mayor desarrollo, y el mayor desarrollo va a generar mayor beneficio para la sociedad. Y nos dimos cuenta que también hay un paradigma que teníamos cierto olvidado ahí en nuestra generación de conocimiento, que es el beneficio y el bien a la sociedad civil en general. Entonces ahí la multidisciplinaridad, que habíamos fomentado muy fuertemente, ¿verdad? Estos trabajos multidisciplinarios empiezan a abrir campos también para otro tipo de disciplinas, incluso otro tipo de actores. Entonces cuando hoy día hablamos de trabajo multidisciplinario, no solamente hablamos de la biología con la física y ojalá la ingeniería, sino que también de la biología o de la academia, ojalá con la industria. Porque al final del día son este trecho que digo entre el desarrollo tecnológico y el desarrollo de productos, son la industria los que al final son capaces de poner en valor todo o la industria, la empresa en general, todo este conocimiento que nosotros desarrollamos, ¿verdad? Nosotros somos capaces de desarrollar tecnología, pero los productos, al final del día, los tienen que desarrollar y comercializar las empresas. Entonces ese matrimonio también es la riqueza del trabajo. Súper interesante, Fernando, y ahí quizás Álvaro, para cerrar esta primera ronda, respecto a estos problemas o desafíos, y sobre todo los aprendizajes, ¿cómo lo han visto ustedes, quizás tanto tú como empresario, como también desde el Consejo de Innovación, que también tiene una mirada más bien panorámica de lo que ha estado pasando? ¿Cómo lo han visto ustedes? Bueno, primero, ratificar lo que dijo Carolina, de que esta pandemia es lo que ha relevado la importancia del conocimiento, la importancia de la ciencia, la capacidad de secuenciar el genoma del virus en menos de una semana, y a partir de eso tener la capacidad para hacer los test de PCR o detectar si los anticuerpos están presentes en las personas que podrían haber estado o están enfermas. En fin, y la posibilidad de desarrollar vacunas o antivirales está toda conectada con el conocimiento que al respecto tengamos. Entonces, y eso, digamos, refleja la importancia del conocimiento en el desarrollo futuro. Por eso que desde el Consejo Nacional de Innovación, lo que hemos estado planteando es que Chile tiene que incorporarse de manera decidida e importante a la sociedad del conocimiento como una parte sustantiva de su estrategia de desarrollo futura. Y en la sociedad del conocimiento, a mi juicio, hay 4 pilares muy importantes que deben ser considerados. Por un lado, la ciencia, que es básicamente la creación de conocimiento, por así decirlo. La tecnología, que es la aplicación de ese conocimiento, pero que no necesariamente puede ser aplicado en ese minuto, aunque esté disponible, porque a veces no es costo eficiente, o a veces las personas no tienen interés en utilizarla. Las innovaciones, que consisten en la creación de valor a partir de la ciencia y la tecnología, es decir, cuando las personas realmente se dan cuenta que hay un valor en ello y se interesan en utilizarlas o incorporarlas a su vida o al desarrollo, y el emprendimiento, que implementa productivamente todo lo anterior. Entonces, al final, estos 4 elementos se complementan en un ecosistema que está interactuando de distintas maneras, y en la medida que haya más nodos y haya una explosión combinatoria de posibilidades de interconectar esos nodos, es que facilita esa transferencia de conocimiento, la creación de valor, el impacto económico, la mejoría en la creación de riqueza y las posibilidades para que el Estado, ¿verdad?, disponga de recursos para ir a ayuda de las personas más vulnerables. O sea, todo el paquete del siglo XXI está un poco asociado a esta sociedad del conocimiento o economía del conocimiento, como tú lo has mencionado. Exactamente, yo creo que este punto que haces tú de cómo estos 4 pilares, ¿no? Y cómo este aumento en las colisiones, necesitamos que hayan muchas colisiones entre estos actores para efectivamente gatillar y colisiones que están, claro,
Oye, colisiones que se producen entre personas que están utilizando o mirando el conocimiento con miradas e intenciones distintas. Distintas. Porque todas son valiosas. O sea, el científico que está haciendo ciencia por la sola curiosidad también está aportando como el tecnólogo, como el innovador, como el emprendedor, como el divulgador. O sea, todos los grupos de personas que están involucradas en esto hacen un aporte y la serendipia de cómo se produzcan estas conexiones es lo que les genera valor. Que por eso que es tan difícil de imponerla top-down, sino que más bien es un proceso mucho más bottom-up que top-down. Precisamente en eso quería colgarme, Álvaro, en este proceso más bottom-up, ¿cierto? ¿Cuáles son los roles que vamos teniendo cada uno en el proceso? Quizás, ¿cómo ven ustedes? Esta ya es abierta. ¿Cuáles serían los pasos que ustedes darían o cuál sería el rol que debería ir tomando? Por ejemplo, ¿qué creen ustedes que si están desde las empresas, cuál es el rol que debería tomar el Estado? Porque efectivamente no es un top down, donde digan, bueno, esto es lo que vamos a hacer, esto en un colegio, donde nos dicen exactamente lo que hay que hacer, sino que los actores, como explicaba Álvaro, tienen vida propia y se interrelacionan también entre ellos. ¿Cuáles serían estos pasos que deberíamos ir dando quizás desde cada una de nuestras trincheras o un poco lo que creemos que deberían hacer otros para aportar en este espacio? Vemos que es fundamental, pero tenemos que instalar esta economía del conocimiento en Chile. ¿Cómo lo ven? Abro la palabra. Mira, una cosa que está conectada, lo acabo de decir y les dejo la palabra al resto y no hablo más. Yo creo que el punto de partida, y uno en el cual lamentablemente nosotros como sociedad no hemos logrado incorporarlo, es tener la convicción de la importancia que tienen estas materias sobre las cuales estamos conversando. De tal manera que la ciudadanía las entienda de esa forma, que la clase política las entienda de esa manera, que la ciudadanía se las exige a la clase política para que la sociedad como un todo le ponga la prioridad que debe tener. Y a mi juicio no la ha tenido con la fuerza necesaria, y quizás esta pandemia es un buen punto de partida. Y además la encrucijada general en que se encuentra el país, que está pensando en su propia institucionalidad, que está pensando en su futuro, quizás sea un buen punto de partida para incorporar estas actividades y darle, ese sería para mi gusto el primer paso, el más importante de todos. Súper interesante. ¿Alguien más que quiera complementar ahí? Claro, dale. Yo tomo la palabra. No puedo estar más de acuerdo con Álvaro. Definitivamente necesitamos convencernos de manera mucho más permanente y menos esporádica, digamos, en el tiempo, de la relevancia de que se produzcan estas colisiones, digamos, y eso implica de incorporar a la ciencia y la tecnología en muchos más aspectos de nuestra sociedad, no solamente en un par de laboratorios que los tenemos ahí cuando queremos decir que participamos del conocimiento mundial, digamos, sino que tomarnos en serio ese compromiso. Yo creo que también hay algo interesante en esta pregunta que tiene que ver con cómo uno avanza hacia allá y qué hemos aprendido esta pandemia. Y los roles, tanto los roles del Estado como de la empresa en general, se han visto bien entretejidos en este último tiempo, en lo que yo creo que ha dado un espacio de acción muy fructífero. Voy a ser bien concreta aquí, pero por ejemplo, yo siento que el empresariado ha tenido una visión de bien público, ya ha generado inversiones, aporte, ha estado a tiempo, ha actuado con pertinencia en materias que uno podría decir no necesariamente competen directamente al empresariado. Lo mismo el Estado, que es más bien alguien que provee y que genera espacios, digamos, más estables de financiamientos o de provisión de las condiciones. Creo que nosotros hemos tenido experiencias, y voy a aprovechar de contar aquí la experiencia a la que hizo mención Juan, con respecto al Fondo Siempre, que hicimos junto con la CPC y la SOFOFA, que realmente fue muy interesante, porque fue una apuesta. Dijimos, bueno, ¿qué tal? Les propusimos, ¿qué tal si hacemos un fondo? Nos contactaron interesados que dentro del fondo de aportes del sector privado entonces hubiera algo relativo a ciencia y tecnología. Hagamos un fondo y en ese fondo financiemos proyectos que forcemos, invitemos a la comunidad científica a hacer proyectos que puedan tener resultados concretos de aquí a 3 meses. O sea, una aceleración brutal. Una aceleración brutal, claro. Nosotros fuimos y hablamos con Juan muy convencidos con el ministro, pero la verdad es que fue un experimento, ahora que resultó bien lo podemos decir, no sabíamos el resultado.
Y de los 7 proyectos que se les entregó financiamiento, tuvimos una reunión hace poco, hace un par de semanas, a un mes de haber tenido, un mes y medio de haber tenido financiamiento, hay 2 que están vendiendo sus productos a empresas grandes para poder hacer un screening de posibles contagiados, por ejemplo, el acceso a las minas, etcétera, con metodologías completamente novedosas, con sistemas además que son más baratos y más rápidos que el PCR, como una técnica previa que ha permitido ir y se ha ampliado en varias empresas. Entonces, creo que, y hay algunos de ellos que son científicos bastante básicos que no habían hecho este recorrido con la empresa previamente. Y nosotros como Ministerio de Ciencias tuvimos ahí un rol básicamente articulador, de evaluación, de buscar esta oportunidad. Y creo que en ese tipo de experimentos, ese es uno que tuvimos, la red de laboratorios de emergencia, hoy día está constituido por, no sé, son muchos servicios públicos, entre Ministerio de Ciencia, Ministerio de Salud, los servicios de salud. También hemos tenido la presencia del sector privado, empresas, científicos, más de 30 universidades. Se empiezan a generar estos espacios de articulación público-privada que realmente creo que pueden marcar la diferencia en cuanto a adoptar ciertos hábitos. Y esos hábitos tienen que ver con poder instalar este conocimiento o esta tecnología, como decía Juan, o más bien yo diría que este conocimiento rápidamente se transforme en una tecnología utilizable y que entregue una solución de una manera mucho más rápida y que podamos permear a distintas partes. Si no hubiésemos tenido este fondo, no hubiese permeado esa tecnología con la rapidez que hoy día está instalada ya en nuestro país. Y eso a mí me parece que ha sido sorprendente y nos hace cambiar el foco y el modo de acción, el modo de interaccionar, y hemos tenido no solamente, y quiero ser bien enfática acá, la relación no ha sido solamente en entrega de fondos. Esto ha sido reconociendo las virtudes y, digamos, también las debilidades. El Estado no es lo más rápido y flexible que digamos del mundo, la empresa es mucho más, y hemos logrado generar también apoyos en ese sentido. O sea, y eso ha sido una experiencia bien inédita en el poco tiempo que hemos tenido, y creo que debiese marcar una forma, una conducta distinta, además en estos tiempos que estamos repensando no solamente la pandemia, sino que nuestro país, la sociedad, el Estado, el rol del Estado, estamos entrando en discusiones bastante amplias, y creo que estas experiencias deberían quedar selladas de alguna forma más allá de los tiempos de COVID-19. ¿Y cómo se instalan estos hábitos? Creo que es un punto fundamental que tú mencionabas, Carola. Fernando, ¿tú querías mencionar algo también? Ay, perdón, ¿puedo hacer una cosa? Es que no, yo... Obvio. Termine la idea. No, la última, es que, lo que yo decía, para ser más dramática, yo creo que esta pandemia cambió completamente el capital social de los académicos y académicas que tenemos en este país. Cambiaron, no van a ser iguales, nunca más, porque la experiencia de estar hoy día todos buscando cómo aportar y cómo entregar de vuelta lo que se ha recibido, espero que sea lo que dice Álvaro y que nos genere un cambio sociocultural grande y que entendamos que mutuamente nos necesitamos y podamos construir esos espacios. Pero realmente yo creo que esto es un cambio bien radical y paradigmático en el capital social científico que hemos construido. Y con esto igual que Álvaro no hablo más. No, Fernando, tú querías comentar algo también. No, excelente. Justamente es donde yo quería enganchar, Carolina, porque tienes toda la razón. Estas interacciones que se produjeron y muchas veces, o sea, si la pregunta es cuáles son los roles, bueno, la del Estado efectivamente es la de articular. Y muchas veces también se entiende, bueno, que es el que subsidia, y si nos vamos a la instrumentitis, el que pone la plata detrás de ciertos instrumentos. Eso es un paradigma súper antiguo. Hoy día nos dimos cuenta que había un rol mucho más valioso del Estado, sobre todo se mostró en el Ministerio de Ciencia, también acá en la Corfo, cuando buscamos reactivar ciertos sectores productivos. Básicamente lo que estamos tratando de hacer es identificar bien cuáles son los desafíos. Y muchas veces juntamos la oferta con la demanda, y eso es todo lo que necesitamos hacer. Necesitamos enlistar bien los desafíos para que tanto nuestro ecosistema de emprendimiento, como mencionó Álvaro, pero también nuestro ecosistema científico, hoy día participa de la solución de estas problemáticas. Y ahí está el rol de las universidades también, que no se nos olvide que tienen
tres misiones básicas. Una es la de formación de capital humano, que lo han venido haciendo bastante bien, adaptándose también a los tiempos modernos, que son bastante más vertiginosos, y por ende también de reconversión del capital humano mucho más seguido. Por otro lado, la misión de generación de conocimiento, que también hemos hablado largamente al respecto de que lo han venido haciendo con cierta celeridad y con bastante impacto también, desde el punto de vista de la generación del conocimiento. Y hoy día está la tercera misión más latente que nunca, que es la generación de beneficios a su entorno. Y era algo que veníamos desde el aparato público y en general empujando ya hace un tiempo. Aprovecho para pasar el dato, está abierto el programa Ciencia 2030 que abrimos junto al Ministerio de Ciencia, que básicamente busca eso: cómo hacemos que el ecosistema científico, o sea, las facultades de ciencia, se comprometan con lo que pasa en su entorno, sin olvidar efectivamente las otras dos misiones, que son la de formación de capital humano y también la de generación de conocimiento. Y sin conocimiento no hay tecnología, como dice Álvaro, y sin tecnología es difícil emprender también. Entonces, ahí también está ese rol que hoy día se vio acelerado, y hoy día que yo espero que esto, como vaticina la subsecretaria, se haya quedado para instalarse. Hoy día el switch del mundo científico y del mundo también tecnológico y en general académico esté mucho más abierto a colaborar con su entorno. Y por tercer lugar, ¿cuál entonces sería el rol de las empresas en este desafío de instalar una economía más basada en el conocimiento? Y yo creo que en esta pasada lo que hicimos nosotros desde el aparato público fue identificar estos desafíos. Yo creo que debiesen ser más las empresas las que desafíen a la ciencia. Hoy día fue como de manera natural. Nosotros tenemos este apuro, el ejemplo que menciona Carolina, de en torno las faenas mineras tienen que volver a operar, y eso es inevitablemente con gente que va a entrar en ciertos espacios confinados. La industria de la construcción también, todos los edificios corporativos. Aquí en Corfo yo estoy solo, no hay casi nada. Hemos logrado volver a habitar espacios confinados, y eso se hace otra vez del desarrollo de tecnología basado en ciencia, que mencionó recién la subsecretaria también, que permite hacer test rápido. Pero ¿cuáles son o sea, el ser más claro en los desafíos para la ciencia y para la tecnología? Es hoy día también el rol Pero de la ahí quizá entonces la invitación y como la pelota se la estáis tirando a Juan, digamos, como cuando, o a las empresas en general, un poco de acercarse también a la ciencia, ayuda en esta resolución de problemas, ¿será? ¿O no? Como partner en el proceso. Yo creo que, yo concuerdo que hay que dejar de ver, yo no soy panelista, pero voy a opinar igual. Yo creo que hay que dejar de mirar esto un poco como uno versus los otros. Al final el desafío está en este camino conjunto. ¿Cómo lo has visto tú ahí, Juan, en este trabajo que han estado haciendo? Precisamente lo comentaba Carolina desde el fondo siempre, pero también ya la vinculación con los científicos, ya no en la toma de decisiones, quizás en la mesa, sino que cómo has visto esta velocidad que ellos le han puesto, y cuál crees tú que es el rol de las empresas en seguir este camino y en instalar estas prácticas que hemos visto ahora. Quiero volver un poco, Bernardita, a la pregunta original, que era cuáles eran los pasos y cuáles eran los roles. Yo siento que el paso es reforzar el rol de la empresa como generadora de conocimiento y desarrollo y emprendimiento. Sin embargo, ese rol tiene que estar mejor vinculado con la academia y tiene que estar mejor vinculado con el Estado. Yo aquí me voy a salir del rol de CPC, voy a entrar al rol directo como empresario. Nosotros estamos permanentemente en todas nuestras operaciones generando innovación y conocimiento, desde las mejoras continuas en los procesos productivos, en la productividad de todas las líneas de producción, en la productividad y diseño de maquinaria adecuada, en diseño de maquinaria de inteligencia artificial, como son todas las máquinas que seleccionan con ojo biónico, etcétera, etcétera,
Y ahí estamos en un permanente desafío, y el desafío es un permanente desafío del conocimiento aplicado desde el operario hasta el diseño de innovación completo de la compañía, asociado a la academia, porque gran parte del aporte viene muchas veces de la academia, de los asesores que vienen de la academia, e incluso los prototipos muchas veces se trabajan en la academia, ya sea... Perdona, ¿y eso lo hacen acá con académicos acá en Chile, con una red en el fondo Sí, local? y también extranjero en materia de mejoramiento genético, Okay. productivo y otros. Y también, obviamente, aprovechando a veces recursos del Estado a través de cofinanciamiento de estas tecnologías, de la aplicación. Entonces, yo creo que Chile efectivamente ha aplicado mucho conocimiento en las áreas que son productivas de exportación, donde somos líderes, como la industria acuícola, la industria forestal, la industria agrícola, agroindustrial, alimentos, minería y otros, incluso manufactura de exportación. Y hay otros elementos que han ido quedando atrás, como lo hemos visto hoy día en la pandemia y específicamente en conocimientos que hemos dejado para otras latitudes u otros países que nos abastecían y que hoy día los requerimos, como es toda la tecnología médica, específicamente vacunas u otros, habilitación de sistemas, generar conocimientos que pudieran permitir adecuar mejor los procesos productivos, como explicó la Carolina recién, en lo que hemos hecho en el Fondo de Innovación y Tecnología de siempre. Pero básicamente quiero reiterar que yo creo que nosotros debiéramos, como política de Estado, y en eso yo estoy de acuerdo con Álvaro, tenemos que generar condiciones más habilitantes para el conocimiento y la tecnología aplicada en todas las áreas de la producción y de la economía, porque son básicamente el pilar fundamental para ir avanzando en el desarrollo. Y en ese sentido yo creo que también nosotros como sociedad, en este caso empresas o sociedad civil, tenemos que llevar también a la política a tener esto como un foco de su preocupación del desafío 2.0 que tiene que hacer Chile. Así que esa es mi mirada. Y finalmente quiero, y voy a hacer lo mismo que Álvaro y la Carolina, y no voy a hablar más, para Pero no se nos acaba comerme el la panel palabra. entonces. ¿Ah? Se nos va a acabar el panel entonces. Quiero contar una experiencia, y la voy a contar con nombre y apellido. Albert Martínez, el presidente de Suez de Iberoamérica, ellos están pensando en entrar al negocio alimentos, porque es el gran negocio del futuro, y conocieron todas nuestras operaciones. Y ellos quedaron realmente impactados de que en cada una de las operaciones que nosotros le mostramos en Chile, que fueron 4 días de visita, o sea, visitaron más de 10 operaciones, en todas había tecnología e innovación aplicada y aplicándose en forma permanente. Y eso demuestra, nosotros somos uno más del circuito, por lo tanto no somos nada destacable, de cuánta tecnología y ciencia se está aplicando en las áreas productivas de la producción, en este caso agroindustrial, y en otros casos también, a mí me ha tocado ahora como presidente de la CPC conocer en prácticamente todos los ámbitos de la producción. Por lo tanto, yo creo que hoy día requiere de ponerle más foco y hacer un switch que ha permitido esta epidemia sumar en esta cosa colaborativa, en esta cosa de público-privado, de la cosa más bien pública. Yo creo que tenemos hoy día un gran desafío posible de lograr. Excelente, yo creo que son buenas noticias de ver un poco esto que nos menciona, este ejemplo de cómo las empresas tienen efectivamente tan incorporada la tecnología en sus procesos y cómo un poco creo que la invitación es efectivamente la academia, cómo se puede insertar un poco más. Ahí quiero colgarme de eso, César, ¿cómo lo ven ustedes? O sea, ¿cómo lo viste sobre todo en tanto tiempo en MIT? Un poco que mi sensación es que en Boston en particular
tú vas caminando y no te das cuenta cuando pasáis desde el frente de una empresa hasta la universidad y un laboratorio, y está todo muy, muy, muy relacionado, ¿no? ¿Cómo, Sí, ¿cómo se puede lograr eso acá, crees tú? Ocurre eso y acá hay una masa crítica que de cierta manera se mantiene porque existe, ¿no es cierto? La cantidad de personas que vienen todos los años a tratar de encontrar una oportunidad de quedarse acá o de trabajar acá es muy grande, y eso es muy difícil de usar como ejemplo en el caso de Chile, porque Chile no está en esa misma situación, ¿ya? Entonces, por así decirlo, cuando uno está pensando en aprender, en general uno aprende de alguien que está un poquito más adelante de uno, no alguien que está muy lejos. Pero en ese contexto quería volver un poco a la discusión anterior y hablar de las ventanas de oportunidades que ocurren en este contexto, porque yo estoy de acuerdo que las empresas sí generan mucho conocimiento. El conocimiento no es algo que se genera en la universidad y se pasa a la industria. De hecho, la literatura y la innovación nos dice que mucha de la innovación ocurre incluso no en las empresas, sino en los usuarios mismos. Y en las empresas obviamente se innova porque muchas de las personas en las empresas que trabajan son usuarios de alguna tecnología y saben por qué la máquina no funciona o cómo podría ser mejor. Y eso es lo que eventualmente empieza a generar esos motores de innovación. Pero en ese contexto, quizás lo que tenemos hoy en día en Chile, en un contexto más global e histórico, es una oportunidad que es bastante interesante, porque a pesar de que en Chile yo estoy de acuerdo que hay mucha tecnología que sí se aplica en los sectores en los cuales nosotros participamos, ¿ya? En general, hemos fallado en salir de esos sectores o generar encadenamientos a partir de ellos. Y lo que ahora básicamente ya entendemos bastante bien es que cuando pensamos en encadenamientos en la estructura productiva, los encadenamientos hacia atrás es mucho más probable que sean exitosos que los encadenamientos hacia adelante, ¿ya? Por así decirlo, ¿ya? Es mucho más fácil pasar de la maquila a la manufactura que de la materia prima a la manufactura, ¿ya? Porque ese encadenamiento hacia atrás, donde tú eres básicamente alguien que está al final de la cadena de valor, es algo que se ha visto muchas veces ya en varias bases de datos distintas, que es algo que es exitoso. Entonces, en ese contexto, quizás lo que tenemos como oportunidad ahora es de que en Chile tenemos muchos sectores que son primarios y extractivos, pero esos también van a ser los primeros sectores en automatizarse. La gente piensa en la revolución de la inteligencia artificial como algo que va a ocurrir en las ciudades o en un ambiente urbano, y en verdad eso no es así. Los vehículos autónomos no manejan en las ciudades, pero las minas ya llevan más de 10 años. Hace mucho rato, claro. Exacto, claro. Hay mucha inteligencia artificial aplicada a la agricultura. ¿Y por qué es la agricultura, la pesca, la minería la que va a requerir inteligencia artificial? Bueno, en parte porque es un poquito más fácil partir ahí, son ambientes controlados, ¿no es cierto? No estás en el caos ya del centro de una ciudad tratando de manejar, sino que estás en un lugar donde puedes tener cierto calendario de eventos y cosas. Entonces, en ese contexto, existe ahora una oportunidad de que en Chile se pueda generar un encadenamiento hacia atrás de la materia prima hacia la tecnología en un contexto donde va a haber una mecanización, ¿ya? O una segunda mecanización del agro y de la minería y todos los sectores extractivos que va a pasar de la máquina, ¿no es cierto?, con una persona a la máquina inteligente, ¿ya? De momento, nosotros en parte participamos de eso, pero también tendemos a ser exportadores, ¿no es cierto? Chile exporta los camiones de Komatsu que manejan de manera autónoma, y en ese tipo de espacios es donde quizás finalmente podemos tener una conexión entre la oferta y la demanda, ¿ya? Donde la demanda existe localmente, porque esas industrias sí existen en Chile, son productivas y exportan, y la oferta es algo que queremos estimular sin hacerlo de manera absolutamente artificial, porque no tendrían demanda de manera local. Entonces, pensando en el rol del Estado, en el rol de la empresa, en el rol de las distintas personas que ayudan a generar conocimiento, creo que hay una ventana de oportunidad en lo que es la mecanización y automatización principalmente de actividades extractivas que podría generar una nueva industria de exportación, en la cual eventualmente lo que se exporta es esa tecnología del agro, esa tecnología de minería autónoma hacia otras partes del mundo. ¿Seremos capaces de entrar a esa ventana de oportunidad y ser exitosos antes de que se cierre? Eso es difícil saberlo, ¿ya? Pero las ventanas de oportunidad no duran eternamente. En el año 1890, cualquier persona que le ponía un motor a un carrito tenía una fábrica de autos. En el año 1916,
Ya no era así, había que entrar a competir Claro. con Ford y con la planta River Rouge, que era una de las más grandes del mundo. Esas ventanas de oportunidad no duran mucho, pero yo creo que ahora estamos en presencia de una con una proximidad bastante interesante a muchos sectores que en Chile sí son muy productivos y van a poder generar la demanda a esa oferta. Yo creo que es súper interesante lo que plantea César, sobre todo respecto de que un poco lo plantea desde potenciar las industrias donde Chile ya es competitivo, ya tiene liderazgo internacional, la minería, la agricultura, y yo creo que es interesante pensar en que son esos sectores los que sería prioritario abordar también, o como quizás como punta de lanza también, donde tú mencionabas un poco, donde esta demanda ya existe también por esa aceleración, ¿no? Exacto, sí, es pensar que esos sectores lo que pueden hacer es ayudar a la demanda de otros sectores que eventualmente pueden tener spillovers que sean más generales, ¿ya? Entonces, esa es un poco la estrategia que estaba comentando. Puede ser interesante. ¿Qué opina, no sé, qué opina Carola, qué opina Álvaro? Sí, yo creo que es tremendamente interesante y efectivamente nosotros que somos un país pequeño, que invertimos menos de lo que debiéramos en ciencia, tecnología e innovación, tenemos que tener una estrategia bastante más afinada en cómo distribuimos esos recursos. Y esta es una que me parece bien interesante. Yo sé que Álvaro tiene otra que le gusta, que espero que la comente con respecto a los laboratorios naturales, pero que implica también una visión de cómo podemos, como país, finalmente elegir ciertos sectores, a mí también me gusta mucho el concepto de misión, que de alguna manera se empalma con los laboratorios naturales, ¿no? Y que lo que busca no necesariamente es industrializar o buscar ciertos sectores industriales, sino más bien encontrar ciertos objetivos o misiones en las que como país nos vamos a involucrar. Y esas misiones pueden tener objetivos concretos en el marco de desafíos de bien común. Voy a ir súper concreto. Puede ser, por ejemplo, desafíos concretos relativos al cambio climático, desafíos concretos relativos a tener una mejor sociedad para abordar el tema del envejecimiento de la población, etcétera. Y cómo esos desafíos macro, más que políticas industriales, ayudan de cierta manera a canalizar tanto, es casi lo que pasa en pandemia, porque tú lo que haces es canalizas necesidades públicas, privadas, de organizaciones de la sociedad civil, en objetivos concretos, y a eso le pones una agenda y lo vas tirando, tú como Estado, tú vas básicamente creando las condiciones para generar esos avances, pero que tienen que ser muy bien identificados y específicos. En el mundo definitivamente se está avanzando un poco en esa línea también, que creo que también ayuda a amalgamar el tema de la política tan industrial o completamente libre. Y yo creo que en torno a los laboratorios naturales también ocurre algo similar que tiene que ver con poner a disposición distintas tecnologías. No se trata solamente de ir a mirar a la estrella, sino que tiene que ver con la tecnología, la ingeniería, la ciencia, los datos, todo lo que reúne en cuanto a capacidades para poder utilizar nuestro territorio. Y creo que esas ideas también son complementarias a lo que dice César. Me parece que en el minuto de creación institucional es importante darle una reflexión bien profunda a qué estrategia como país vamos a tomar para poder desarrollar de mejor manera la ciencia, la tecnología y la innovación. Y ahí, Álvaro, te dejaron la pelota dando bote, ahí, ¿no? Dirigida con los laboratorios naturales. Sí, no, quería comentar primero que yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir César, en el sentido que hay una ventana de oportunidad para que aquellas actividades en las cuales Chile ha logrado destacarse y tiene una industria de exportación y tiene capacidades y hace cosas importantes, para incorporarle aún más tecnología o más conocimiento, empaquetar, digamos, esas actividades con mayor digitalización, robotización, automatización, en fin. Esa ventana de oportunidad está ahí y es independiente, digamos, del grado de complejidad manufacturera, por así decirlo, que incorpore. Y en relación a este tema de los laboratorios naturales, a mí lo que me resulta atractivo para que Chile puede exhibir y aprovechar es que tiene ciertos enclaves naturales que son singulares, o sea, que son únicos e irrepetibles como atractores de ciencia de clase mundial y utilizadores de tecnología de punta para poder hacer esa ciencia.
Y estamos hablando de los extremos, por ejemplo, el extremo norte, la astronomía, los organismos extremófilos, la energía solar y todo lo que está alrededor de ella, incluido el hidrógeno verde y el cobre verde al que se refería Juan, y el extremo austral, con los ecosistemas más australes del mundo, que además contiene información científica fundamental para la construcción del clima del planeta, de las temperaturas del planeta, del papel que juega el mar en ello, y sin hablar de, por supuesto, la hinchada antártica. O sea, estas condiciones naturales que Chile tiene y con las cuales puede atraer a la ciencia y a la tecnología del mundo y también desarrollarla en su interior, puede capturar la imaginación del mundo, pero también de la ciudadanía chilena, para que se sienta motivada a utilizar estas condiciones especiales y podamos avanzar en este esfuerzo de desarrollo al que hemos estado refiriendo durante esta conversación, apoyados en una ventaja natural que disponemos, pero que para poder aprovecharla tenemos que ponerle el empeño, hay que firmar los cheques necesarios, hay que estar convencido y actuar con perseverancia y convicción. Absolutamente. Fernando, claro, por supuesto. Digo, que quería hacer un contrapunto en esta conversación, que está súper entretenida. Porque muchas veces nos toca eso, y cuando yo hablaba de que estábamos hace 30 años tratando de formular esta transición hacia una economía del conocimiento, siempre nos hemos debatido un poquito entre qué tan sectorialistas somos o no, sobre todo de este Estado. Cuántas fichas le metemos a un sector productivo, y hay muchas veces las tentaciones, tal como la tentación de apostarle a estos sectores donde tenemos ciertas ventajas naturales o ciertas ventajas porque la naturaleza nos dotó de ello, la energía solar, la minería o el agro, siempre ha sido bien tentador. De que, bueno, ¿por dónde partimos? Partamos por ahí. Sin embargo, no podemos olvidarnos que los productos que salen de ahí son productos de la aplicación de cierta tecnología y también de ciertos talentos. Entonces hay otra ventaja que nosotros tenemos, que se abre, y que es una ventana de oportunidad que se abrió claramente con esta pandemia, que es dado que la tecnología se ha reducido de precio, en cierto grado se ha ido democratizando, hoy día la clave está en el talento, en tener a las personas que sean capaces de poner en valor esta tecnología o este conocimiento. Entonces también ahí siempre está la pregunta, bueno, ¿por dónde partimos? ¿Partimos porque tenemos mucha energía solar o partimos porque tenemos gente que sabe, no sé, del desarrollo de sistemas de control, porque eso es lo que a nosotros nos ha tocado hacer más acá, entonces lo que podemos exportar son estos sistemas de control, que es más o menos lo que quiero entender que menciona César, que cómo podemos hacer esta integración hacia atrás también, o sea, de tanto explotar ciertos recursos naturales, nosotros hemos aprendido a hacer cosas, y eso es talento. Y eso, la explotación y el fomento a nuestro talento es algo que no podemos perder de vista en estos ejercicios que hacemos de focalización. Y tercero, también nos dimos cuenta que este paradigma que teníamos de que siempre hay alguien en el mundo que lo puede hacer mejor y más barato, a veces no es así. Y vamos a tener que ser capaces de nosotros poder fabricarlo y no solamente ser capaces de desarrollarlo, como lo hemos visto que somos capaces de desarrollar hasta ventiladores. Pero ahora, bueno, producirlo en serie, certificarlo, darle servicio postventa, meterlo en el comercio, eso es otra serie que también tenemos que ser capaces de poder correr. Entonces eso es lo que quiero decir, básicamente, que aquí los espacios de oportunidad se dan también por el lado de poner en valor el talento que hemos venido cultivando acá en Chile. Absolutamente, pero te veo ahí con ganas de comentar algo, ¿no? Es que, claro, Fernando lo planteó como un contrapunto, pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice él. No hay contrapunto. O sea, aquí no se trata de que está la energía solar y entonces nos quedamos sentados esperando que alguien nos venga a utilizarla. La energía solar o las capas digamos, el conocimiento que está enterrado en el desierto de Atacama o en la Antártica o lo que sea, es para ir a buscarlo y encontrarlo y desarrollarlo, y eso es talento, obviamente. O sea, solamente de esa manera entiendo yo que tiene sentido aprovechar estas ventajas naturales. Súper interesante ahí, claro. Efectivamente, estamos más de acuerdo que en desacuerdo. Yo creo que veo, ya quizás para ir cerrando, vamos a completar una hora ya conversando, vemos efectivamente, creo que
súper bueno ver el consenso. Yo creo que cualquier persona, nosotros no estamos sentados acá hoy día, sino que cualquiera que esté afuera sabe que de esta no nos salvamos solamente con buenas intenciones, sino que necesitamos la respuesta de la ciencia y estamos demandando la respuesta de la ciencia. Tú lo dijiste, Carol, al principio, de una velocidad que no habíamos visto antes, estos paradigmas que se rompen, que decía Fernando, ya no estamos 10 años a una vacuna, estamos en un par de meses, estamos haciendo pruebas clínicas en todo el mundo. Eso yo creo que es algo que vale la pena destacar todo el tiempo de la ciencia. Pero también las oportunidades que se nos abren. Ahí me abro, o sea, me quedo un poco con las palabras de César, que decía un poco estas ventanas de oportunidad, cómo las podemos ir tomando, lo que mencionó Juan también respecto de cómo las empresas también están mucho, yo creo que esto ha mostrado que las empresas estaban mucho más activas en temas de desarrollo tecnológico y científico, quizás, así como veíamos que la ciencia no estaba tan activa, o sea, ahora vemos que la ciencia está activa y que también las empresas están activas. Yo también veo un montón de oportunidades ahí. No sé si quieren hacer algún otro comentario como de cierre ahora antes de irnos. Yo quiero decir una cosa. Quiero decir que independiente de cómo un país resuelva el cómo orienta sus capacidades de investigación, ya sea con estas distintas estrategias que conversamos al final, tiene que siempre proveer espacio para la investigación por curiosidad, aquella que no tiene una estrategia por política industrial o por misión o por laboratorio natural, sino que siempre tenemos que dejar ese espacio para la libertad creativa desde el conocimiento. Y si no fuera por eso, estaríamos todavía en las cavernas. Y es difícil porque la rentabilidad que exigimos a la ciencia o a todas las actividades humanas al día de hoy es bien poco exigible en el corto plazo a ese sustrato de conocimiento. Pero sin ese, estamos en las cavernas. Sin ese, no podríamos estar teniendo esta conversación, ni siquiera hablando de futuro. Y hasta que no nos convenzamos de eso en la médula como país, yo creo que vamos a llenarnos de barreras más que de oportunidades. Así que para seguir construyendo esas oportunidades tenemos que recordar que todo lo que estamos cosechando hoy día es fruto de ir avanzando, tal vez más lento de lo que quisiéramos, pero avanzando en esa ruta y ojalá cada día avancemos más rápidamente hacia allá. Absolutamente, bueno. Sí, no, perdón, César, yo solo vi una cosa compartiendo lo que dices tú, Carola, en unas charlas que cuando uno habla de cómo fomentamos las empresas de base científico-tecnológica, yo siempre digo base científico-tecnológica. Ahí parte la base científica, parte de todo. César, perdona. Sí, no, quiero realmente reafirmar lo que dice Carolina, porque es verdad, al final el último bien de riqueza o de consumo es el ser capaz de explorar la curiosidad humana, ¿ya? Entonces, eventualmente, por un lado, el poder desarrollar la ciencia, poder desarrollar la cultura es el último bien de consumo que vamos a poder llegar a tener. La riqueza no es algo que hacemos solo para tener una piscina grande, esas son como banalidades. Eventualmente hay objetivos más allá y la ciencia, la curiosidad es una de ellas, pero también esos descubrimientos de la ciencia básica muchas veces terminan siendo muy importantes, y quiero reafirmar el punto de Carolina contándoles una historia. No sé si ustedes conocen la historia de cómo se descubre el PCR, porque el PCR ahora es muy famoso, ¿cierto? Claro. Todo el mundo sabe que se usa para detectar el COVID y eso, pero el PCR, básicamente el Polymerase Chain Reaction, es una técnica en biología donde tú puedes reproducir ¿ya? Un pedacito de material genético y lo haces calentando y enfriando ¿ya? Un receptáculo donde tú tienes un cierto organelo, que es el polímerase que vive dentro de la célula. Bueno, ¿cómo se descubre eso? Es porque en los años 80 habían unos tipos que estaban estudiando los organismos que vivían en los geysers, ¿ya? En los parques nacionales de Estados Unidos a muy alta temperatura, porque si uno usara las polimerasas que tienen los humanos, uno no podría hacer eso porque esas se destruirían a esas temperaturas muy altas. Entonces, el poder como separar el material genético y juntarlo y separarlo y juntarlo y tener algo que pueda ser capaz de hacer esa reproducción, fue posible porque alguien descubrió estos organismos que vivían a una gran temperatura en los geysers, los estudió, fue capaz de aislar estos organelos, y de ahí es que tenemos esta técnica del PCR, que obviamente lo usamos en el caso del COVID, pero se usa para todo en un laboratorio de biología. Es como lo más básico, es como la leche en una cocina, si la usas para casi todo, ¿ya? Y viene de esa curiosidad de realmente estudiar este organismo. Lo mismo con el GFP, que es
¿no es cierto? De proteína fluorescente verde. Exacto, que se usa como una técnica muy estándar también. De hecho, el tipo que descubre el GFP, ¿ya? No, se salió de la ciencia, le entregó su trabajo a otras personas que se terminaron ganando el Nobel, ¿ya? Y el tipo era un biólogo marino que había descubierto esta cosa. Él tenía la intuición de que esto eventualmente iba a servir en la biología, aplica a financiamiento, no se lo gana, decide retirarse de la ciencia, le pasa todo su material y sus cosas que tenían los refrigeradores a unos pocos científicos que habían creído en él. Ellos después siguen esa cuestión, y cuando ellos se ganan el Nobel, ¿ya? Este tipo manejaba un Cortes Ivan para Toyota en Alabama, una cosa así. Está en el libro de Laszlo, de Fórmula, cuentan su historia. Sí. Pero también fue algo que vino de la curiosidad de un biólogo marino, y eventualmente tiene muchas aplicaciones. Entonces, esa ciencia por curiosidad yo creo que es importante por dos lados, porque por uno, cuando paga enormemente, ¿ya? Genera retornos enormes, ¿ya? Y por otro lado, también es el fin último de la experiencia humana, ¿ya? El poder explorar la curiosidad, tanto sea artística, expresiva, como sea quizás más científica y analítica. Y en ese contexto, esa ciencia que esté guiada por lo que intrínsecamente las personas quieren hacer, es algo que no podemos dejar de tener. No puede ser solo orientado a sectores o a actividades. Yo creo que es algo que es fundamental y es un objetivo a muy largo plazo. Absolutamente, Álvaro. No, un par de comentarios políticamente incorrectos. Uno, hemos hablado mucho de que durante esta pandemia se ha despertado la cooperación, ¿eh? Entre sector público, sector privado, todos están tratando de hacer cosas que sirvan a resolver el problema. Pero en conjunto con ello, digamos, también está la competencia, ¿ah? O sea, aquí hay 160 esfuerzos distintos por desarrollar la vacuna, hay 6 que están en la vanguardia, que son competitivos, están compitiendo, pero no solamente por recurso económico o por que les vaya muy bien en la rentabilidad, sino que también por reputación, por sentirse orgulloso de hacerlo, por la razón que sea. La competencia y la cooperación sirven para desarrollar estas cosas. Entonces, no tenemos que olvidarnos de eso. Y el otro tema también es que para ayudar a las personas en los distintos países frente a los problemas que ha producido la pandemia, es necesario conocer, saber dónde están, quiénes son, hay que saber sus datos. Entonces, cuando nos ponemos muy precavidos respecto a los datos de las personas y de su privacidad y todo eso, perdemos la posibilidad también de usarlos para ayudar a la gente. Entonces, tenemos que tener la claridad de que ni la privacidad absoluta ni la cooperación son siempre la panacea, sino que hay que combinarlas adecuadamente en ocasiones con competencia y en otras ocasiones con conocer los datos de las personas. Quería dejar ese punto que parece que es importante siempre tenerlo en mente. Creo que ahí tiene que ver absolutamente, y tiene que ver también con esta cooperación también en el trabajo conjunto para poder identificar cuándo efectivamente hay que tener atención en estos puntos. ¿Algo más que quiera comentar algo para ir cerrando? ¿No? Yo creo que quizás también para cerrar. Perdón, Juan. Una pequeña cuña. Comparto plenamente lo que dice Álvaro y en general todo lo que han dicho los panelistas. Sin embargo, yo creo que también esta pandemia, del punto de vista de la ciencia y la tecnología, generó también un antes y un después respecto a la capacidad de atreverse. Y muchas veces los procesos de avances en materia de digitalización, en materia de integración tecnológica, pasaban por procesos muchísimo más largos, más tediosos, a los que hoy día se ha logrado obtener. Por lo tanto, hemos logrado operar fluidamente en teletrabajo, hemos logrado integración tecnológica entre empresas, hemos logrado poner manejos de inventarios en línea con una velocidad muy sustancial, con una mejora en productividad, con una mejora en reposición, me refiero a la cadena de abastecimiento. Hemos logrado también incorporación
de tecnología en todo el proceso administrativo de las compañías, donde ambas partes ya no requieren de papel, ya no requieren de análisis que lo hace hoy día los sistemas, los algoritmos, y eso, que eran procesos que las compañías a veces se demoraban meses e incluso años, se ha logrado en tiempo récord, fruto de la necesidad. Entonces, yo creo que eso también marca un antes y un después respecto de si se puede, y sí se puede avanzar y sin miedo. Y eso lo estamos viendo hoy día en gran parte de las compañías y en gran parte de las empresas y en gran parte de los circuitos productivos en Chile. Absolutamente. Fernando. Sí, mira, muy cortito, yo también concuerdo absolutamente de que todos estos mundos tienen que convivir. La generación del conocimiento, o sea, sin la generación del conocimiento no hay generación ni desarrollo de tecnología y por ende tampoco hay beneficio para nadie. Entonces, y si no hubiésemos estado tan bien parados en este aspecto de la capacidad de generación de conocimiento y también de desarrollo tecnológico, nos hubiese costado mucho más agarrarle el tranco a toda esta aceleración que dice Juan hoy día. ¿Ya? Estábamos relativamente bien preparados en ese sentido, desde el punto de vista científico-tecnológico, para hacerle frente a esto. Y hoy día tenemos el desafío siguiente, que es juntar ambos cabos, ¿verdad? Y estamos hoy día, tal como tú mencionaste, Bernardita, tratando de fomentar también el emprendimiento de base científica tecnológica. O sea, ¿cómo podemos hacer que efectivamente la ciencia y la tecnología basada en conocimiento, y habrá quienes no quieren emprender nunca con este conocimiento, pero hoy día estamos fomentando que también desde la Facultad de Ciencia existan este gen innovador, este gen de emprendimiento y sobre todo de alimentar un poquito esta tercera misión de poner toda la generosidad con que se genera el conocimiento, también poner ese conocimiento en valor para resolver problemáticas de todo nuestro entorno. Insisto, no solamente son productivos, son de todo el entorno socioeconómico que estamos viviendo en Chile. Súper interesante los puntos. Yo quiero colgarme con una cosa que dijo Juan, que alguna vez al principio de la pandemia me llegó un meme por ahí que decía así como, ¿quién aceleró la transformación digital de tu empresa? ¿El gerente general, el gerente de innovación o el COVID-19? Y creo que eso se ha visto sobre todo en empresas pequeñas, ¿no? Cómo en estos tiempos se ha acelerado desde la firma electrónica, desde, como decías tú, la integración de los procesos productivos, los inventarios, todo. Y eso mismo siento que se ha visto en las universidades también. Las universidades también han podido acelerarse, hemos podido trabajar desde la instancia, la misma conversación que estamos teniendo ahora creo que se ha facilitado y hemos visto que es posible. Hay muchas cosas que se han acelerado en este proceso y creo que el rol de la ciencia, como siempre trabajando desde ese frente en posicionarla y en seguir trabajando en maximizar el valor que tiene, creo que sigue siendo un trabajo entre todos. Así que no me queda más que agradecerles a todos por este espacio de conversación. Gracias, César, por conectarte a un horario un poco más difícil probablemente con Juan, gracias Fernando, Álvaro y Carolina. Así que gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias por la conversación. Chao. Gracias.